Bien, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias desde la Itaipú Binacional por esta oportunidad, por la invitación, señor Ministro de Hacienda, señor representante de la CAF. Realmente para nosotros es un honor, un placer poder compartir este espacio con todos. Quiero sumarme al doctor Barreto con los saludos por el Día del Economista. Realmente un abrazo grande y qué mejor lugar que este, ¿verdad? Que se constituye en un templo de la economía juntamente con el Ministerio de Hacienda. Creo que son ambas instituciones las que llevan los destinos económicos del país y no me cabe duda, casa de los mejores economistas del Paraguay. Bien, Itaipú Binacional. Qué grande suena Itaipú Binacional. Y cuando hablamos de Itaipú, realmente esto causa discusión en todos los estratos de la sociedad. A nosotros, y a mí particularmente, me sorprende cómo se opina permanente y recurrentemente de Itaipú Binacional. Antes yo pensaba que, resulta que no es ningún secreto que yo estoy muy vinculado al mundo de la tributación. Y antes yo pensaba que la tributación era de lo que se hablaba permanentemente, pero me sorprendió que Itaipú le ha sacado protagonismo incluso a eso en los últimos años. Y en todos los espacios noticiosos, en el diario, no hay una sola semana en donde Itaipú Binacional no sea tapa, cuanto menos 2 veces por semana. Increíble, pero es así. Y está bien que sea así, está muy bien que sea así, está bien que discutamos y hay que recoger variables objetivas para discutir, y por eso es que este tipo de espacio es muy importante. Y hoy las diferentes visiones que se presentaron aquí, y César dijo, hoy tenemos opiniones contrapuestas, pero tengo tanta coincidencia con él en muchas cosas, pero es bueno también que disintamos porque sobre el disenso se construye. Yo preparé el guito muy rápido. Voy a pasar a esta cuestión histórica, Itaipú pasado, presente y futuro, decía, pero en honor al tiempo, creo que esto ya conocemos todo porque como dije, permanentemente se habla de Itaipú. Y quiero ir a Itaipú presente. Itaipú, que probablemente es el activo estratégico más importante que tiene el Paraguay hoy. Esto lo dije en varios espacios de noticias. Y quiero presentar este pequeño cuadro que es básicamente lo que se estuvo conversando en función a lo que dijo la expositora Cristín, en donde una nueva oportunidad del Paraguay, con la cancelación de la deuda por la construcción, cumpliéndose el cronograma en función a lo que establece el anexo C, que fue la planificación inicial. Es decir, si estuviésemos en un partido de fútbol, podríamos decir que la estrategia funcionó conforme lo señalado, que si bien se lesionaron algunos futbolistas durante el partido, pero que terminamos con el resultado deseado al final del encuentro. No puedo decir ganamos el partido, pero tampoco puedo decir perdimos el partido. Sin lugar a dudas, esto nos coloca hoy en una posición interesante para seguir pensando en un Itaipú a futuro, con una usina totalmente amortizada, si bien existe algún pasivo, pero que ya no obedece a la deuda por construcción, y esto hace que con la construcción del modelo de negocio de Itaipú, como dijo César, que funciona al costo, hoy Itaipú tenga una estructura limpia y utilizando un lenguaje coloquial de polvo y paja en función a todo lo que se proyectó en base a la gran deuda por la construcción. ¿Qué es lo que hicimos los dos países en Itaipú? Que dicho sea de paso, Itaipú en condominio indiviso. Voy a hacer una pequeña puntualización acá en base a todo lo que vengo escuchando permanentemente. Renegociación del anexo C, es revisión del anexo C. Ojo, permanentemente en todos lados se dice renegociación y lo que establece el anexo C a los 50 años es una revisión que eventualmente puede llevar a una renegociación. El tratado se puede haber renegociado siempre, de hecho se puede renegociar de aquí a futuro, pero convengamos, es revisión, ante todo entre comillas y signo de admiración. Itaipú es 50% de Paraguay y 50% de Brasil. Itaipú es 100% de Paraguay y Brasil, es un condominio indiviso. El producto de Itaipú sí es 50-50, sin lugar a dudas. Pero Itaipú en sí como activo estratégico, que es como mencioné, es 100% de ambos. Para graficar un poco el concepto y salirnos un poquito hoy con la venia del señor Ministro de Hacienda de todo el lenguaje económico, es casi como un matrimonio. Matrimonio que en este caso no tiene cláusula de divorcio. Entonces, y acá creo que todos los que llevamos la vida matrimonial sabemos cómo es la historia del matrimonio. No podemos decidir solos. Normalmente,
Y sobre todo para la longevidad de la vida matrimonial, obviamente necesitamos la venia de nuestra contraparte, nuestro cónyuge, para llevar adelante proyectos juntos. Eso mismo tenemos con el Brasil. Y hablo como director financiero de la Itaipú Binacional. Yo no puedo encarar ninguna cuestión dentro de la Itaipú si no tengo el acuerdo de mi par financiero en Itaipú Binacional, y él no puede hacer absolutamente nada tampoco si no tiene mi acuerdo. Las decisiones en Itaipú se llevan absolutamente paritariamente, porque a menudo escuchamos, y yo escucho por prensa de repente, ¿qué? Si el director financiero no decide nada, si él es director financiero nomás, el otro director financiero ejecutivo del brasilero. Y algunos cargos tenemos así, pero eso es simplemente nominativo. Ambos tenemos el mismo peso y la misma responsabilidad en cuanto a todas las decisiones, y eso ocurre en todos los niveles de Itaipú por el modelo de construcción justamente de la usina, de cómo fue concebida, y la cuestión de la binacionalidad. Entonces, todo esto se vino construyendo. Tenemos 50 años de historia, el 13 de agosto se cumplen 50 años. Ahí vemos el cronograma del pago de la deuda que cumplimos, honramos la última cuota el 28 de febrero, con lo cual digamos que pasamos a tener otra categoría. Para mirar un poquitito Itaipú en números, para ir graficando conceptos, aquí recogí un poquito qué es lo que significa, más allá de hacer juicio de valor, más allá de la cuestión de Itaipú rentista, Itaipú desarrollista, qué es lo que significó. Y aquí vemos un poquito los conceptos en los cuales el Paraguay recibe dinero de la Itaipú Binacional. Son 4 conceptos básicamente: royalty, cesión de energía, cargas por supervisión y administración y utilidades del capital. Hablemos en forma genérica, son diferentes tipos de regalías básicamente, a excepción de la cesión de energía, que es una cuestión que porque no usamos una porción tenemos que cederle al Brasil, normalmente se representa como exportación de energía. No sé si bien de fondo es una exportación, pero formalmente no lo es, porque si lo fuera del otro lado tendrían que pagarse derechos de importación, y eso no ocurre así. Entonces, bajo esa lógica, pero en definitiva podemos categorizar a los efectos didácticos los 4 conceptos como regalías en diferentes conceptos. Aquí tenemos un poquito cuáles fueron los montos en cada año, y esto tiene algunos valores por los cuales se van calculando estos montos. Si ustedes ven el último año y la proyección del año 2023, tenemos un incremento para arriba por 2 factores. Uno, que es el factor regulador, que es el factor de ajuste que está atado a la inflación americana, y el otro, no menos importante, esto se calcula en función a la producción de la energía anual de Itaipú. A menudo escuchamos también en los espacios de noticias la venta de energía de Itaipú. Itaipú vende potencia, no energía, que es la unidad de medida vendida por Itaipú Binacional. Ahora bien, si entregamos energía, Itaipú Binacional calcula además, en función a la producción de energía, las regalías a pagar a ambos países, y también la cesión de energía. El concepto de cesión es en función a la producción energética, que tiene sus variables también en función a la naturaleza, es decir, al caudal hídrico del río Paraná, que en estos últimos 3 años, si vemos ahí el gráfico, es ostensible más bajo en el 2020, 21, 22 que en los otros. Y esto tiene que ver por el caudal del río y el fenómeno de la niña que se extendió. Decíamos en Itaipú que estábamos preocupados que no sea que tengamos que festejar el cumpleaños de 15 a la niña. Y felizmente parecería que esa tendencia va cambiando, y la proyección, si vemos en el 2023, está ostensiblemente más arriba. Aquí están los otros conceptos, de igual manera, con algunos gráficos proyectados hacia futuro de cómo va a ir sucediéndose esta transferencia de dinero al Estado paraguayo, que si categorizamos un poco teóricamente y si acuñando ya y viniendo al lenguaje económico, si nosotros miramos, por ejemplo, la clasificación de los ingresos públicos y tomamos algún doctrinario, por decir Adam Smith clasifica a los ingresos públicos, por un lado, los ingresos derivados del poder de imposición, impuestos, tasas y contribuciones, pero por el otro lado están los ingresos originarios o patrimoniales de los estados. En este caso podemos categorizar a ese dinero que entra de la Itaipú Binacional al Estado paraguayo. Entiendo que
entra el concepto de esos ingresos originarios o patrimoniales. Y un poco para hacer línea con lo que decía el doctor Barreto, hablando de la tributación, y a mí me da un poquitito de latido de corazón siempre cuando hablo de la tributación, que fue mi casa por muchos años, probablemente, y no me salvo de eso, van a ver la última lámina, hice un paralelismo, hice una correlación ahí de qué representa este dinero para el Estado paraguayo en función de la recaudación de impuestos de mi ex casa, la Subsecretaría de Tributación. Pero en definitiva, para categorizar este dinero que entra al Estado paraguayo, que no sé si decir es poco, es mucho, es adecuado, no es adecuado, pero es lo que está, es situación de permanente diálogo, porque es un dinero importante, no sé si es poco o mucho, repito, pero es importante y forma parte de la planificación de ingresos del Ministerio de Hacienda. Es un tema sobre el cual solemos hablar a menudo con el amigo Marco Liceche, con el mismo ministro Llamosas, viendo un poquito cómo va a ir proyectándose para tratar de tener previsibilidad a efectos de cumplir con los compromisos, obviamente. Aquí vemos también alguna gráfica de, además de las regalías, esto que se transfiere también para infraestructura del Paraguay, lo que se dio a llamarse gastos de responsabilidad socioambiental. ¿Y qué es lo que son los gastos de responsabilidad socioambiental? Para paralelizar un poco a la economía privada y tratar de graficar el concepto. Y esto yo siempre utilizo académicamente para explicar en aula a mis alumnos en la cátedra de Finanzas Públicas en la Facultad de Economía. En la economía privada hay veces que, o mejor dicho, para reconocerle un gasto a una empresa y la deducibilidad del gasto, se requiere que el gasto sea para la propia empresa. Pero hay veces en donde se reconocen gastos en otros conceptos igual a cuenta de impuestos. Como por ejemplo, eventualmente se reconoce a una empresa gastos de donaciones como deducible de impuestos, siempre en una limitación. De esa misma manera, a Itaipú se le reconoce un gasto atribuible a los costos del servicio de electricidad, y en este caso ese gasto se llama gasto de responsabilidad socioambiental, que van partidos para Brasil y Paraguay. Y en este caso, con la disminución de la deuda, ya en el año 2022, como vemos que eso subió bastante. ¿Por qué? Nos pusimos de acuerdo con el Brasil y ellos tenían la intención de reducir el costo de la energía a su mínima expresión. Y obviamente como Posición País nosotros le dijimos mantengamos esto porque queríamos de alguna manera tener esa renta para apoyar los proyectos internos del país. No se hizo ni lo uno ni lo otro, no se mantuvo ese monto ni se disminuyó totalmente como quería Brasil, se quedó en un sitio intermedio. Entonces ese monto que se usaba para pagar deudas se usó para distribuir equitativamente en proyectos que apoyen la gestión de ambos países. Por eso que vemos que subió en el 2022 y en el 2023 esto va a subir aún más, justamente por ese concepto y por ese acuerdo de ambos países. Es decir, acordamos en el momento de la definición del precio, del costo unitario del servicio de electricidad, no disminuir totalmente en función al pago total de la deuda. Y por último, un poquitito para ir cerrando y entender la lógica de esta presentación, para tener un paralelismo, como yo digo siempre, no sé si es mucho o es poco, y hablar de cantidades, muchas veces eso es relativo, porque lo que es mucho para mí puede ser poco para otro y viceversa. Ahora bien, ¿qué sí podemos tener? Algunas medidas. ¿Qué significa esto que entregó Itaipú en el año 2022 para tomar como fotografía? Todo lo que significa las regalías en sus diversos conceptos, de los 4 conceptos, más los gastos de responsabilidad socioambiental ascendieron a aproximadamente 644 millones de dólares, como vemos ahí. Y tomé la recaudación de los impuestos internos de Paraguay, es decir, la recaudación que está en la página web del Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Tributación, dolarizamos ese monto para tener un poquito cuál es el
peso del dinero que entrega Itaipú a los efectos del andamiaje del Estado paraguayo y representa aproximadamente el 25% de la recaudación de impuestos internos de la SED. Y volviendo a lo que dijo el doctor Barreto, ¿qué hubiese pasado si no teníamos este ingreso? Y probablemente el sistema tributario tenía que representar algunos puntos porcentuales más arriba. Y les digo, esto fue incluso análisis en su momento. Le vi acá, creo que salió ahora Humberto, acá está Viviana, por ejemplo, la última reforma tributaria, que me tocó trabajar muy fuertemente con ellos. Esto también fue variable de análisis en el momento de ver las necesidades del país, hasta dónde podíamos ir y no en los cálculos que hacíamos hacia futuro. Entonces, insisto, coincidiendo con ambos y más allá de disentir con ninguno, creo que coincido con todas las posiciones en función de Itaipú desarrollista, pero y también Itaipú rentista, en el sentido que creo que no podemos disociar ninguno de los dos puntos de vista. Itaipú, sin lugar a dudas, tiene que convertirse, ya se convirtió y tiene que ser más protagonista de generador de desarrollo con renta, ahorro, inversión, indicadores de economía privada que van a redundar en incremento de la economía pública y también va a seguir siendo, conforme está establecido hoy, y creo que no cambiará mucho, un proveedor de ingresos para el Estado paraguayo y para el bienestar de todos los habitantes de la República del Paraguay. Muchas gracias.